Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería no se distraen, se abstraen, no se desconcentran, se conectan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar cuántos primos hay en un número leído entre 1 y 999. Es decir, leemos un número y debemos indicar cuántos primos hay en cada dígito de ese número. Suponiendo que se leyó el 420, entonces entre el 4, el 2 y el 0, ¿cuáles son primos? Para eso entonces se usa un programa de 42 líneas. En la línea 3, la variable número va a recibir un valor ingresado por el usuario. Para esto usamos el método input. Input permite obtener información del teclado. Se escribe la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrarle al usuario para que sepa qué información ingresar. En este caso le indicamos favor ingresar un número. El método input retorna una cadena de texto. Como necesitamos que sea un valor numérico, lo convertimos a entero. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Lo que el usuario ingrese lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable número. Python no declara las variables. Una variable será el tipo de dato según la información que almacene. En este caso número será una variable de tipo entera. Python también permite omitir, poner punto y coma al finalizar cada instrucción. Ahora, entre la línea 5 a 17 vemos un método en Python. Recuerde que una función o método permite o es un bloque de código por lo general separado del programa principal encargado de una tarea y retornar o no un valor. Entonces en Python las funciones se declaran o se programan o se implementan con la palabra clave def, es decir, estamos definiendo en este caso una función llamada exprimo. Esa función recibe entonces como parámetro un valor, ¿sí? En Python se pone simplemente un nombre de variable. En este caso la variable se llama número. Listo, entonces primero observe algo importante. Python no maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, una vez se define la función o un ciclo o una condicional, esta debe terminar con dos puntos. Y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan a la función o al ciclo o a la condicional deben llevar tabulación con respecto a ellas. Por eso observe aquí que las líneas 7 y 8 pertenecen a la función porque llevan tabulación con respecto a la función. De hecho, hasta la línea 17 todas estas pertenecen a esa función. Observe el ciclo while de la línea 10. Este también, recuerden que los ciclos son bloques de código, también maneja tabulación. Cualquier bloque de código en Python se maneja con tabulación. Entonces, entre este ciclo while vemos que la condicional de las líneas 12 a 16 están dentro del ciclo. Pero la línea 17 no hace parte del ciclo, pero sí de la función. Entonces así se manejan los bloques de código en Python con tabulación. Bien, esta función exprimo lo que hace básicamente es determinar si un número es o no primo. Si es primo retorna verdad, si no retorna falso. Le invitamos a visitar la tutoría número primo en Python para entender este subprograma o función que es muy sencilla. Bien, entonces entre las líneas 20 a 26 vemos una primera sentencia condicional. Esto no hace parte ya de la función primo. Y entonces lo que vamos a hacer acá es determinar cada dígito del número ingresado por el usuario. Vamos a hallar el dígito de la centena, el dígito de la decena y el dígito de la unidad. Cuando tengamos ese dígito, llamamos a la función exprimo y le enviamos ese dígito.
y esa función nos retornará si es primo o no es primo. Entonces, para determinar o capturar el valor de la centena, vemos la condicional. Recuerde que una sentencia condicional permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 20, si número es mayor o igual a 100, es entonces porque es una centena, vamos a capturarla. Línea 21, a dígito le lleva número sobre 100. Suponiendo que sea el 850, entonces dígito valdrá 8. Línea 23, invocamos la función primo y le enviamos ese dígito. Ahí mismo donde la invocamos, ahí mismo vamos a recibir el valor que retorna esa función, verdad o falso. Si es verdad, entra a esta condicional y entra a la línea 24, si es falso no entra. Suponiendo que sea un número primo, entonces entra a la línea 24 e imprime el número es primo. Print es una instrucción de salida, permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe print, luego entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Si la variable a mostrar no es numérica, entonces no es cadena de texto, entonces se debe convertir a cadena de texto. Línea 26, a número le asigna número módulo 100, es decir, actualiza número con el residuo. Recuerde que el residuo o el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si usted a un número lo divide por 100, le aplica módulo 100, está hallando el residuo. Nuevamente el ejemplo, si fuera 850, entonces el dígito será 8 y el residuo será 50. Y así entonces ya va a procesar la decena y luego la unidad. Vemos entonces que entre las líneas 29 a 35 se procesa la decena, es básicamente lo mismo, pero con el dígito 10, con la decena. Y por último se procesa la unidad entre las líneas 38 a 42. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar cuántos primos hay en un número, entre 1 y 999. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.